tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de comenzar una nueva semana, una nueva noche, un nuevo tema de estudio juntos que vamos a comenzar esta noche con el tema que enseñó Jesús sobre el bautismo. Vamos a ver juntos y a explorar este tema con diferentes textos, diferentes enfoques, diferentes preguntas que nos vamos a hacer y vamos a permitir que sea la Biblia, que sea el Señor a través de su palabra el que nos responda y entonces ponga en nosotros el deseo de tomar una decisión por Cristo, ¿sí? Así que ¿están preparados? ¿Tienen su Biblia? Muy bien. Si tienen su Biblia, algo para anotar, alguna lapicera, una libreta, entonces estaríamos en condiciones de comenzar el tema de esta noche, ¿está bien? Vamos a hacer una oración y vamos a invitar al Espíritu Santo para que venga en cada una de nuestras mentes y corazones y nos ayude a comprender el tema de esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que tenemos esta noche de estudiar tu palabra. Por favor, Señor, que nuestra mente pueda estar tranquila, enfocada en tu palabra, podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar y sobre todo a través de tu Espíritu nos des la fortaleza para tomar decisiones y para hacer tu voluntad. Quédate con cada uno de nosotros y en especial con nuestros amigos que hoy están conectados con el programa para que podamos comprender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Entonces vamos a comenzar el tema de esta noche. Hablar de bautismo en la Biblia es hablar del ejemplo de Jesús. Claramente la autoridad que Cristo tenía cuando hablaba a las multitudes, cuando hablaba en entrevistas personales, cuando se encontraba con sus discípulos, cuando compartía incluso con los líderes religiosos de aquella época, radicaba en que el Señor enseñaba lo que Él hacía, lo que Él vivía. Su autoridad radicaba que Él hablaba desde su vida práctica, desde su esencia. Entonces Jesús nos va a hablar en la Biblia acerca de la importancia del bautismo, porque Él también fue bautizado. Entonces vamos a ir a la Biblia en el incidente registrado, en este caso en el libro de Mateo. Acompáñame en tu Biblia, Mateo capítulo 3, y vamos de ahí a extraer importantes lecciones que ya nos van a dar un panorama general sobre la importancia del bautismo según la Biblia, según lo que Jesús enseñó. Acompáñame a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Si no lo encontraste todavía, el texto completo está acá en la pantalla. Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es muy interesante este texto y vamos a destacar varios aspectos importantes que aparecen en este relato contado desde la óptica de Mateo. ¿Está bien? Jesús comienza su ministerio público con el bautismo y Jesús llega hasta el río Jordán, como lo presenta este incidente bíblico, y allí se encuentra con Juan. Nunca antes de ese incidente Juan y Jesús se habían visto. Por lo tanto, cuando Juan ve a Cristo venir, el Espíritu Santo le revela y le muestra que ese hombre que venía a su encuentro no era otro que el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Es por eso que en otras partes del Evangelio Él va a expresar estas palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde provino esta frase que Juan pronunció? Vino porque el Espíritu Santo le mostró. Si bien Juan el Bautista y Jesús eran primos, ellos nunca se habían visto por primera vez. Entonces Juan le fue revelado que ese hombre que venía
no era otro que el mismo Hijo de Dios, la promesa del Antiguo Testamento que ahora se cumplía en la persona de Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Qué maravilloso encuentro, ¿se imaginan, amigos? Entonces Juan lo ve y Jesús le dice, vengo para ser bautizado. Juan de manera natural dice, Señor, yo debería ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Entonces Jesús le explica que era necesario que así se cumpliera la palabra, que así se cumpliera lo que ya estaba predicho. Entonces en este relato nosotros vemos varias cosas interesantes. Acompáñame aquí en la pantalla. En primer lugar, aparece allí la frase subió luego del agua. La palabra bautizar viene del griego baptizo. Entonces recordarán que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Cuando vamos al original, veremos que cuando aparece en nuestra Biblia traducida al español la palabra bautizar, esa palabra viene traducida del griego original baptizo, que significa sumergir, hundir en el agua, ¿sí? Zambullir. Esa sería la raíz y el significado etimológico de la palabra bautizar. Entonces cuando dice subió luego del agua, ya nos está dando la idea de que el bautismo de Cristo fue hecho por inmersión. ¿Qué significa por inmersión? Que la persona fue y es sumergida completamente en el agua. Entonces la expresión subió luego del agua es fiel al significado de la palabra bautizar, que significa sumergir. Bien. Por otro lado, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. ¿De dónde sacamos esta información? Lucas capítulo 3 no lo menciona. Por otro lado, Números capítulo 4 y versículo 3 nos va a decir que en Israel ninguna persona podría ser rabino o maestro antes de los 30 años. Esto significa que Jesús esperó ese momento, esa edad, porque era la forma en que aquella época se concebía la madurez de una persona tanto espiritual como físicamente. Entonces Jesús tenía aproximadamente 30 años porque a partir de esa edad ya podía ser considerado un rabino o un maestro en Israel. Y por otro lado, Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el 27 nos va a decir de que el momento en que Jesús nació no fue un momento al azar. También va a decir que el momento en que Jesús fue bautizado era parte del cumplimiento de la profecía. Entonces, el momento en que Jesús llega para encontrarse con Juan el Bautista para ser bautizado como inicio de su ministerio, un ministerio que según la Biblia duró aproximadamente 3 años y medio, que es todo lo que nosotros tenemos registrado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, corresponde a esa última etapa de su vida, ¿sí? Entonces comenzó cerca de esta edad, de 30 años. Ahora, ¿por qué es importante esto? Jesús es bautizado siendo un adulto. Fue una decisión consciente y voluntaria de Cristo de bautizarse. Y aquí esto ya nos plantea algunos cuestionamientos, porque nosotros sabemos que la costumbre de la iglesia popular es bautizar a los bebés, bautizar niños recién nacidos en su mayoría. Ahora, esta práctica tiene un fundamento bíblico. Cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos diferentes incidentes respecto al bautismo, en primer lugar nos daremos cuenta que el bautismo es una práctica neotestamentaria. ¿Qué significa esto? Que solamente en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar referencias al bautismo. En segundo lugar, no hay ninguna referencia bíblica donde se apoye, donde veamos un incidente de un bebé, de un niño siendo bautizado. ¿Por qué esto? Porque para que una persona sea bautizada, ahora lo vamos a ver un poco más adelante en este tema, esta persona necesita creer, necesita arrepentirse, necesita ejercer fe y por sobre todas las cosas comprender lo que significa y lo que implica este compromiso tan importante con Dios. Entonces, el móvil, lo que lleva a los padres a bautizar a su hijo es sincero y es bueno, pero el hecho de que un acto sea sincero no convierte esa ceremonia en una ceremonia correcta de acuerdo con lo que dice la Biblia. Es por eso que Jesús es bautizado siendo un adulto y ya con esto nos da la enseñanza de que el bautismo debe ser una decisión
consciente, voluntaria, de una persona que comprende lo que está haciendo. Por lo tanto, un bebé, aunque sus padres tienen la mejor intención al bautizarlo, no puede ejercer fe y no puede saber lo que está sucediendo. Y es muy posible quizás que mientras yo estoy explicando esto, alguno de ustedes haga memoria y recuerde que fue bautizado quizás cuando era un bebé. Y no tiene memoria de ese momento porque claramente era un bebé. Pero bíblicamente eso no puede ser tomado como un bautismo. Ya vamos a ver un poquito más, pero ya el ejemplo de Jesús mismo, del bautismo de Jesús, nos da una pauta muy importante. ¿Qué más? El bautismo de Jesús recibió la aprobación del Padre y del Espíritu Santo. Es muy interesante. Jesús sale del agua y el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Cristo, sobre Dios Hijo, Jesús, que estaba allí en el río Jordán. Y después el cielo se abre y hay una voz que dice: este es mi Hijo amado. Allí nosotros vemos el Padre, el Hijo en el agua y el Espíritu Santo representado en este caso por una paloma, y allí vemos la Trinidad junta aprobando este momento tan importante de la vida de Cristo, Jesús siendo bautizado. También Jesús fue bautizado no para perdón de pecados. Nosotros ya estudiamos y aprendimos que Jesús no cometió ningún pecado, sino que Él fue y cargó con nuestros pecados, con tu culpa, con mi culpa, sino para cumplir la profecía. Ya lo vimos Daniel capítulo 9, ya estaba todo predicho anticipadamente, y para darnos ejemplo. Por lo tanto, quienes creemos en Jesucristo y queremos seguir sus pisadas, Jesús también nos invita a que seamos bautizados. A partir de allí, entonces, Jesús dejó el bautismo como un requisito para la salvación, a partir del ejemplo que Él dio siendo bautizado al comenzar su ministerio público. Entonces, la pregunta que nos hacemos a continuación ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Y algo indispensable nos da la idea de que es algo necesario, algo sin lo cual no podemos acceder a, algo indispensable para la vida. Por ejemplo, es el aire, es el agua. Entonces, en relación a la salvación, ¿el bautismo es indispensable? Vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nosotros vemos que el creer y el ser bautizado están juntos en el sentido de que creer es importante y es quizás un paso inicial, y el paso siguiente de manera natural debería ser bautizado. Es decir, toda persona que cree y acepta a Cristo Jesús como su Salvador, como una consecuencia natural debería ser bautizado, debería dar ese siguiente paso en el proceso de entregar su vida a Cristo. San Juan capítulo 3 versículo 5 dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá el Señor es más enfático todavía. Es necesario, es indispensable nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, si nosotros volvemos a la pregunta, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Según la Biblia, la respuesta es sí. Todo aquel que cree y acepta a Jesucristo tiene el privilegio de entregar su vida al Señor a través del bautismo. Muy bien, vamos a avanzar. ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? Interesante, Mateo 28, 19 y 20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nosotros vemos la fórmula, ¿no? El Señor expresó estas palabras a sus discípulos momentos antes de ascender al cielo, y allí les dice: muchachos, vayan y hagan más discípulos, así como yo los he convertido a ustedes en mis discípulos. Vayan y hagan más discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos, y les dé la instrucción directa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula de la deidad, de la Trinidad, está expresada aquí. Cuando una persona es bautizada, debe hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la Biblia nos enseña. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar?
Una muy buena pregunta. ¿Hay entonces una forma adecuada, correcta de bautizar y una que no lo es? Vamos a ver este tema. ¿Cuál es la forma correcta? Marcos 1, 9 y 10 dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Este relato de Marcos es el relato que él cuenta en la versión de su evangelio. Nosotros lo acabamos de leer en el libro de Mateo, ahora lo estamos leyendo desde la óptica, la visión de Marcos. Versículo 10 dice, y luego cuando subía del agua, fíjense allí, de vuelta esta expresión que nos indica que Jesús fue sumergido en el agua, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, esta es una mención clara de que el bautismo bíblico correcto, tal cual la Biblia lo enseña, debe ser por infiel al significado de la palabra bautizar, sumergir algo o alguien en el agua. Bien, ahora miren cómo lo expresa Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Aquí nosotros vamos a ver el incidente cuando Felipe bautizó al etíope. Es muy interesante. Miren, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, interesante, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí nosotros tenemos otro incidente que nos muestra claramente que el bautismo bíblico, tal cual el Señor dio su ejemplo y lo enseñó, debe ser por inmersión, ¿sí? Entonces la forma correcta de bautizar es fiel a lo que dice la Biblia. La persona debe ser sumergida completamente en el agua. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante la forma de ser bautizada? ¿Sí? Ustedes pueden quizás saber esto, que hay otras religiones, otras denominaciones que practican el bautismo por aspersión o por efusión, llamémoslo así. Algunos usan esa palabra, de agua. Asperjan o rocian un poco de agua sobre la persona, sobre la cabeza, o ponen un chorrito de agua sobre su cabeza. Pero el bautismo bíblico es por inmersión, ya lo vimos. Ahora, ¿por qué debe ser por inmersión? Miren este texto, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está hablando respecto a la experiencia de Cristo al ser crucificado y muerto, pero después al tercer día resucitado. Entonces utiliza la palabra sepultados con él en el bautismo. Y ese es parte del simbolismo o significado del bautismo. Es un sepultamiento, es una sepultura, es una muerte para nuestra vieja manera de vivir, para nuestra vida de pecado. Es por eso que el bautismo debe ser por inmersión, porque allí se completa el simbolismo de lo que espiritualmente significa el bautismo. Cuando la persona es sumergida en el agua, simbólicamente es sepultada allí. Y cuando la persona sale, allí se cumple este simbolismo. Entonces, por esa razón, el bautismo debe ser por inmersión. Ahora, miren este texto que nos va a ayudar a entender un poquito más. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando aquí el apóstol Pablo nuevamente. Ya lo mencioné en Colosenses, ahora acá en Romanos también lo va a mencionar. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué interesante, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el bautismo significa muerte. Claramente que la connotación de muerte no es algo con lo cual nos gusta a nosotros comparar el bautismo, o no es algo que nosotros podríamos quizás decir, pero el bautismo es la muerte.
algo tan importante comparado con algo tan negativo. Lo que pasa es que está hablando de un simbolismo, de un significado. La persona que se bautiza muere a los pecados. A partir de este momento el Señor perdona sus pecados, deja todo atrás, toda esa vida antes de conocer a Cristo, en la que vivía de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Y ahora, así como Cristo murió por el pecado y resucitó para darnos la oportunidad de la vida eterna, quienes morimos simbólicamente en el bautismo, nos levantamos de esa tumba de agua, llamémoslo de esa manera, para vivir una vida nueva en Cristo. Desde ese punto de vista, el significado del bautismo es morir a tu vida de pecado y resucitar para una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante va a decir, por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque él experimentó esa renovación espiritual. Ya no era más él el centro de su vida, el yo, el egoísmo, ahora es Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Ese es el significado del bautismo, es comenzar una vida nueva donde Cristo pasa a ser el centro, el que dirige, el que conduce nuestra vida. Qué importante, de verdad, es la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver 4 condiciones importantes para poder bautizarnos, para poder ser bautizados. Según lo que la Biblia enseña, 4 condiciones. La primera, la enseñanza. Está acá registrada en Mateo capítulo 28, 19 y 20, un texto que ya leímos. Y quiero que ustedes se concentren ahora en el versículo 20, ¿no? El 19 es, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice el versículo 20. E enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta primera condición es fundamental. Una persona que va a ser bautizada necesita haber sido enseñada. Necesita conocer las doctrinas, las enseñanzas básicas, fundamentales de la palabra de Dios, para con esa información poder tomar una decisión consciente de lo que está haciendo al comprometerse con Cristo, porque el bautismo, queridos amigos, es un compromiso con Cristo. Un compromiso de fidelidad, un compromiso de reconocimiento de que ya no queremos más vivir solos, sino que ahora queremos transitar este caminar, esta vida con Cristo. Entonces, para poder tomar esa decisión, la persona que desea ser bautizada necesita ser enseñada y comprender y conocer lo que esto significa. Entonces, primer paso para ser bautizado, ser enseñado, aprender, dice Cristo, hagan discípulos bautizándolos, pero enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Qué interesante, ¿verdad? Segundo paso para poder bautizarse, creer, por supuesto. Marcos 16, 16, este texto ya lo leímos también. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si ustedes ven estas dos palabras, creyere y fuere bautizado, es muy interesante porque el creer expresa una realidad íntima, una realidad interior. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, en tu mente, en tu vida, lo recibes como tu Salvador. Esa es una realidad interior. Y el bautismo viene a ser la expresión pública o la expresión visible o exterior de algo que ya sucedió en tu corazón. Como ya aceptaste a Jesús, ahora la expresión pública de tu fe en Cristo, visible de esa fe en Cristo, es dar el paso del bautismo. Entonces, por eso, el segundo paso para poder bautizarnos es creer. Primer paso, ¿cuál era, amigos? Ser enseñados. Segundo paso, creer. Vamos para el tercero, el arrepentimiento. Acompáñenme aquí a Hechos, capítulo 2. Hay un pequeño error acá en el PowerPoint. Es Hechos 2, no 22. Cuando lo busques en tu Biblia, recuerda que es Hechos capítulo 2. 2, 37 y 38, que dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón. Aquí estamos registrando el incidente cuando Pedro predicó ese primer sermón.
y le habló a toda esa multitud que estaba reunida en Jerusalén en ocasión de la Pascua. Y allí les dijo: amigos, todos ustedes necesitan saber que este hombre que fue crucificado hace unos días atrás no era otro que el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y él habló y demostró con sus palabras y en su sermón cómo Cristo era el centro de nuestra salvación. Y las personas que escucharon este mensaje, dice que se compungieron, se dolieron de corazón. Hubo en su corazón un dolor por haber rechazado a Cristo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue la siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy importante, amigos, este paso, porque el bautismo tiene que ser precedido por un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que surge del dolor del pecado, que surge por reconocer que somos pecadores y que nuestros pecados ofenden a un Dios que nos ama y que solamente quiere el bien para nosotros. Entonces, el tercer paso para poder ser bautizados es arrepentirnos. Y ese arrepentimiento es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque aquí el versículo 38 en su parte final registra dos bendiciones que recibe aquel que es bautizado. Por un lado, el perdón de los pecados. Es esa limpieza y poder comenzar desde cero con Cristo. Y por otro lado, el don del Espíritu Santo. Ahora, es muy interesante, como ya hemos estudiado juntos, que el Espíritu Santo no va a actuar en la vida del creyente el día que es bautizado, sino que en realidad el haber llegado hasta ese punto de su compromiso con Cristo es fruto de que el Espíritu Santo ya estuvo desde antes trabajando en su corazón. Es más, amigos, yo quiero decirles que ustedes hoy están aquí conectados con este programa, allí desde tu casa, donde sea que te encuentres, no porque no tenías otra cosa más importante que hacer, sino porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón para separar este espacio de tiempo, sentarte y tomar tu Biblia y juntos estudiar este tema que hoy estamos viendo. El Espíritu Santo acompaña toda la experiencia del creyente. No podríamos tomar ninguna decisión en dirección a Cristo si no fuera porque el Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos empuja, nos mueve hacia Cristo. Entonces el Espíritu Santo lo recibimos en el día del bautismo como una porción, una bendición especial, pero la realidad es que el Espíritu Santo ya está acompañando toda la experiencia del creyente, porque el bautismo no es, amigos, el fin de una etapa, no es el fin, no es la meta máxima del cristiano, porque en Mateo 28 el Señor mandó a los discípulos no a bautizar, sino a hacer discípulos. El énfasis de las palabras de Cristo está puesto en hacer discípulos y no en bautizar. No porque bautizar no sea bueno ni importante, ya lo hemos visto. Claramente la Biblia presenta esta verdad de una manera muy directa, sino porque el verdadero propósito de nosotros es ser bautizados para ser seguidores de Cristo, para ser discípulos del Señor. Desde ese punto de vista, el discipulado es un proceso que nunca termina, porque nosotros siempre estaremos aprendiendo de nuestro Maestro, que es Cristo Jesús. Pero el bautismo se constituye un punto, un momento importante dentro de un proceso mucho más abarcante que es el discipulado. Es decir, aceptamos a Cristo y allí realmente comienza una vida de caminar y de relacionarnos cada día más estrechamente con Cristo para seguir siendo sus discípulos. Amigos, esto es fundamental que lo podamos entender esta noche. Yo a veces a esto les hablo a las personas que se cuiden
del efecto graduación. ¿A qué le llamo el efecto graduación? Es cuando una persona participa de un curso bíblico, quizás como este, participa de un curso bíblico como el que estamos ofreciendo cada noche para ustedes, que es el curso bíblico de la fe de Jesús, estudia las doctrinas principales de la Biblia, las enseñanzas de Jesús, y llega un momento en que Dios toca su corazón y la persona toma la decisión de bautizarse. Pero esa persona se bautiza y a partir de allí no la vemos más. Ese sería el efecto graduación. Es la persona que pensó que el bautismo era la meta a alcanzar. Ya me bauticé, ya cumplí con el Señor, ahora sigo mi vida como era antes. No, amigos, el bautismo es un cambio de vida. El bautismo requiere arrepentimiento. Y entonces cuando yo me arrepiento de algo, yo cambio mi rumbo. Y esa es justamente, amigos, la cuarta condición para ser bautizados, la conversión. Y el significado de convertir es justamente cambiar de rumbo. Miren lo que dice Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa, amigo? Que después de habernos arrepentido, el paso siguiente o la evidencia de un arrepentimiento sincero es un cambio de dirección. Ahora yo no voy más por donde venía, ahora yo no voy más en esta dirección, ahora yo no hago más lo que antes hacía. ¿Por qué? Porque ahora yo acepté a Cristo, y aceptar a Cristo es comenzar una vida nueva, y la vida nueva con Cristo requiere que renunciemos a todo aquello que nos hace mal y a todo aquello que le desagrada a nuestro Dios. Por lo tanto, bautizarse es un cambio, y todo cambio cuesta, todo cambio tiene un precio, pero si ese cambio es para estar mejor, entonces vale la pena pagar ese precio. Claro que sí, porque el verdadero concepto de aprender algo es el cambio. Si nosotros aprendemos, recibimos un conocimiento, pero eso no genera en nosotros un cambio, entonces ese proceso quedó allí por la mitad. Por eso es tan importante entender el bautismo como el comienzo de nuestra experiencia con Cristo. Pero no significa que una vez bautizados ya estamos salvos. Recuerden, amigos, que seguiremos en esta tierra, seguiremos en este mundo y seguiremos siendo pecadores. Por lo tanto, necesitamos cuidar de nuestra salvación, mantenernos en una relación de salvación con Cristo para permanecer en Él. El desafío no es solamente bautizarte, porque esa es una decisión muy importante, sino permanecer en esa experiencia de la salvación junto con Cristo, siendo un discípulo fiel, seguidor de Jesucristo. Muy bien. Miren qué pregunta importante. ¿Existe el rebautismo? ¿Es bíblico? Porque mientras yo estoy desglosando este tema, yo sé que allí en casa, allí en tu corazón, han habido diferentes experiencias. Puede ser, como ya vimos, la persona que fue bautizada cuando era un bebé, cuando era un niño, que no tiene quizás memoria de ese momento, y hoy ha comprendido que bíblicamente ese no fue un bautismo, aunque fue hecho con sinceridad y con un buen propósito. Vimos que eso no convierte esa ceremonia en una ceremonia verdadera de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces comprende que debería ser bautizada. Pero puede ser que esté hablando para una persona que sí fue bautizada cuando ya comprendía, cuando ya conoció el mensaje, pero quizás no fue bautizada por inmersión. O incluso es más, puede haber sido bautizada por inmersión, pero no comprendía toda la verdad de la palabra de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿acaso yo puedo ser rebautizado? ¿O yo debería ser rebautizado? Vamos a permitir que la Biblia nos responda a esta importante pregunta. Acompáñenme en su Biblia a Hechos capítulo 19, versículos del 1 hasta el 5. ¿Bien? Hechos 19, del 1 al 5. Miren lo que dice la Biblia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren qué interesante.
En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo llegó hasta Éfeso y allí encontró un grupo de ciertos discípulos, personas que ya se declaraban seguidores de Jesús. Y la pregunta que él les hizo fue: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta natural e interesante de ellos fue: ni siquiera hemos oído sobre el Espíritu Santo. Miren esto. Entonces, versículo 3 les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este incidente, amigo, nos da una pauta muy interesante. Un grupo de creyentes que ya había sido bautizado en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo por inmersión, o sea, en el bautismo bíblico. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos no conocían, parecía, toda la verdad. No se les había explicado a ellos todo el mensaje en su plenitud, porque ellos ignoraban respecto al Espíritu Santo, una verdad tan importante y fundamental de la palabra de Dios. Entonces, amigos, según este texto, toda persona que fue bautizada sin conocer completamente el mensaje de la palabra de Dios, según la Biblia, puede, una vez comprenda, una vez la luz del Evangelio llegue a su corazón, a su vida, puede ser rebautizada. No de esta manera anulando su anterior bautismo, sino confirmando ahora a través de ese rebautismo, como Pablo los rebautizó después de haberles explicado respecto al Espíritu Santo. Ahora esta persona es rebautizada y confirma su decisión y ahora camina con Cristo conociendo toda la verdad. Amigos, es claro que nosotros no vamos a poder tener un conocimiento pleno y total de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de una enseñanza, de un conocimiento, según la Biblia lo menciona, es justamente de las enseñanzas básicas o fundamentales de la palabra de Dios. Mucho hay todavía por estudiar. Pasaremos toda nuestra vida y la eternidad seguramente descubriendo las preciosas verdades que están en este libro sagrado que es la palabra de Dios. Pero hay verdades fundamentales que nosotros no podemos desconocer porque hacen a nuestra vida y práctica de nuestra relación con Cristo. Entonces, bíblicamente, una persona que fue bautizada sin comprender toda la verdad, puede ser que yo esté hablando en esta noche para alguien que durante esta serie de estudios bíblicos basado en las enseñanzas de Jesús descubrió cosas que están en la Biblia y que no sabía que estaban allí. Descubrió que Dios espera de ti cosas que ahora estás entendiendo, pero que antes nunca nadie te había explicado o no habías tenido la oportunidad de encontrarte con estas preciosas verdades. Por lo tanto, según el registro de Hechos capítulo 19, tú puedes ser rebautizado para confirmar ahora sí, consciente plenamente de lo que significa ser un discípulo de Cristo, bautizarte y entregar tu vida a Él. Amigos, qué maravilloso nuestro Dios, que nos permite reencontrarnos con Él, que nos permite renovar nuestro pacto y nuestro compromiso con Él. Es más, amigos, esta práctica del rebautismo también es una posibilidad preciosa para aquellas personas que por alguna circunstancia conocieron una vez al Salvador, conocieron este mensaje, pero se apartaron, pero su vida se fue por otros caminos, abandonaron los principios y hoy este mensaje llega nuevamente a su vida. Hoy el Señor les renueva un llamado y entonces les da la oportunidad de rebautizarse, de renovar su compromiso de amor y de fidelidad con Cristo. Amigos, Dios es el Dios de las oportunidades y el Señor nos está extendiendo a nosotros hoy una oportunidad de recomenzar, de renovar nuestro compromiso con Él. Qué maravilloso Dios que tenemos, ¿verdad? Miren, ¿qué sucede entonces cuando una persona es bautizada? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué preciosa experiencia, amigos. ¿Cuántos de nosotros, quizás para quienes están escuchando este tema, hoy todavía cargan en sus espaldas, en sus mochilas, las consecuencias de decisiones equivocadas del pasado? ¿Cuántos, aún sabiendo que el Señor ha perdonado sus equivocaciones, todavía no pueden perdonarse a sí mismos? Y esta necesidad de renovarse hoy, Dios nos la da a través del bautismo. Si todavía tú sientes que no has podido desprenderte de ese pasado que te condena, que te cansa, que te agota, la respuesta, amigo mío, es el bautismo. Porque el bautismo hace real para ti y para mí que seamos una nueva criatura en Cristo. Ya no viviendo más de todo aquello que fuimos, sino ahora proyectándonos hacia el futuro como Cristo nos ve. No como lo que somos o lo que hicimos, sino como lo que podemos llegar a ser en sus manos. Porque dice que ahora los que han sido bautizados están revestidos de Cristo. Ahora Cristo Jesús es quien los cubre, quien los protege, su justicia, su santidad. No nuestros méritos, no nuestras buenas obras, sino las suyas. Entonces, bautizarte es comenzar una vida nueva. Y solamente Cristo te permite pasar por esta experiencia. Solamente algo tan sencillo como el bautismo en su ceremonia, que es algo simple, una persona es sumergida en el agua, pero su simbolismo es tan profundo y tan real y tan necesario para tu vida, que hoy el Señor te está haciendo esta invitación. Miren esta ilustración, qué interesante. En el Museo Británico hay un vaso, un jarrón de una belleza muy especial. Cierto día un hombre, por descuido, dejó caer este vaso al suelo y se quebró. Y ese lindo vaso valioso ahora había quedado quebrado, roto y solo despertaba tristeza. Pero un día apareció un artista, una persona que se interesó en este vaso y con gran astucia, pericia, paciencia, perseverancia, lo consiguió unir todas esas partes y lo reconstruyó. Y entonces una vez más ese vaso se volvió un objeto de arte, de admiración, no solamente porque fue valioso, sino porque ahora había sido quebrado, había sido roto y restaurado con tanta perfección, ¿sí? Entonces, amigos, ese vaso quebrado somos nosotros. Y esa persona que con astucia reconstruye y le da un nuevo valor, un significado nuevo a nuestra vida, es Cristo Jesús. Nosotros somos ese vaso. Jesús es el artista. Jeremías habla de que Jesús es el alfarero divino que reconstruye, que forma, que le da forma a nuestra vida con amor, con su sacrificio. Nos reconstruyó, nos rescató y nos salvó. Entonces, amigos, pasar por la experiencia del bautismo es similar a esta ilustración. Es pensar en un vaso que representa nuestra vida, que a veces es tan frágil y que a veces tiene que enfrentar caídas, momentos difíciles donde parece que nos rompemos en 1000 pedazos, pedazos que quizás no son visibles a los ojos de los demás, pero solamente Dios sabe lo que cargamos en nuestro corazón y solamente Él mismo es capaz de reconstruir pedazo por pedazo y darle un nuevo valor a nuestra vida. Jesús es el alfarero divino y eso que Él quiere hacer de reconstruir nuestra vida, lo quiere hacer a través del bautismo, darnos un nuevo significado, un nuevo comienzo. Mirar la cruz del Calvario es en sí mismo esta imagen una invitación a decidir por Cristo. Miren, Jesús, que estaba en la cruz del centro, murió por el pecado, no por el suyo, sino por el nuestro. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Isaías 53 lo dice. Pero uno de los ladrones murió al pecado. Fue aquel que decidió en el último momento que tenía de su vida, mirando a ese Salvador, reconocer que solamente Él podía salvarlo.
y allí se arrepintió y allí se entregó y el Señor le aseguró de que él había recibido la salvación. Por eso uno de esos dos ladrones murió al pecado, dejó el pecado, pero el otro murió en pecado, porque aún en la misma condición del otro no pudo ver en Cristo Jesús, no quiso ver en él un Salvador. Entonces, amigos, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jesús murió en el medio de dos ladrones y no de tres, de uno, de cuatro, de cinco? ¿Serán acaso a que en aquel tiempo los únicos dos ladrones que existían para crucificar? Es quizás esto una invitación para nosotros, que nos paramos hoy delante de la presencia de Cristo con la palabra de Dios en la mano y sabemos que nuestra decisión es o por Cristo o por seguir como estamos. La cruz del Calvario nos pone en sintonía con lo que realmente tu vida y mi vida necesita. Por eso yo no puedo terminar el mensaje de esta noche sin antes hacerte una invitación. El Señor Jesús dejó esta enseñanza tan importante respecto al bautismo, no solamente como un consejo, no solamente como si en algún momento tienes la oportunidad, sería bueno que te bautices. En realidad el Señor dejó esta enseñanza como un mandamiento, como una instrucción. Es necesario que pases por las aguas del bautismo, porque el Señor así lo estipuló, para que seamos tú y yo discípulos del Señor. Dios dejó su mandato, que seamos bautizados. ¿Qué podemos perder? Nada. ¿Qué podemos ganar? Todo. Nuestra salvación. Confiar en Cristo, confiar en su palabra, es lo que nos permite hoy tomar esta decisión. Por eso yo quiero que ahora tú escuches esta alabanza, interpretada por los chicos del dúo Simla. Ellos van a cantar, y mientras ellos cantan, tú pienses en la letra de esta música, pero también puedas pensar en que Dios te está haciendo un llamado directo a ti, personal. No importa cuál sea tu experiencia con Dios hasta aquí. Lo importante es que de hoy en adelante Dios te está abriendo un nuevo comienzo. Y si tú decides hoy ser bautizado pronto, yo como pastor me comprometo a ayudarte para que juntos transitemos ese camino. Y entonces muy pronto puedas ser bautizada. ¿Sabes qué? Hay personas que están esperando que toda esta situación de la pandemia termine. Y gracias a Dios, parece que pronto eso va a suceder. Entonces, cuando todo esto se resuelva, podremos celebrar el bautismo de personas que ya se han preparado y que están tomando esa decisión. Yo te pregunto, ¿no será que esta es una oportunidad para ti también? Piensa mientras escuchas esta hermosa alabanza. Y si es tu decisión, escríbelo ahí en el chat del vivo, del live de YouTube. Escríbelo: yo acepto, yo quiero, yo deseo ser bautizado. Y nosotros vamos a orar y te vamos a acompañar para que pronto puedas dar este paso maravilloso. Escuchemos esta alabanza. Ya estoy aquí. Si tú secas mis lágrimas, ¿qué más podré pedir? El pasado ya no traerá dolor. Eres tú mi futuro. Y si vengo a ti fue porque una vez te escuché decir: abre la puerta de tu corazón.
responderé y en la angustia contigo estaré. Acepta hoy mi promesa y prueba conmigo esta vez. Caigo ante ti, ante tus pies. De ti había oído, pero hoy te puedo ver y ya te di todo de mí. Si tú llenas mi soledad, ¿qué más podré pedir? Tu palabra guiará mi caminar, dando luz a mis días. Ya no temeré desde aquella vez que escuché decir: abre la puerta de tu corazón, porque llamando tu vida estoy. Puedes oírme hablando, que estás escuchando mi voz. Antes que clames te responderé y en la angustia contigo estaré. Acepta hoy mi promesa y prueba conmigo esta vez. Yo no te defraudaré. No te defraudaré. El pasado ya no traerá dolor, eres tú mi futuro. Y si vengo a ti fue porque una vez te escuché decir: no te defraudaré. Amigos, gloria a Dios por esas decisiones. Gloria a Dios por esas decisiones. Gracias a Dios, porque Él es el que obra a través de su Espíritu para que hoy tú estés tomando esa decisión. Todavía tienes tiempo de escribirlo allí en el chat. Nosotros vamos a orar por ti. Queremos saber quién ha tomado esta decisión, porque vamos juntos a ayudarte para que pronto puedas dar ese paso tan importante del bautismo. Pero decidir ya es el comienzo de una vida distinta para ti, por la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? Mira, acompáñame a este texto de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. ¿Encontraste? Libro de San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante hasta el 5. Aquí encontramos un incidente muy especial cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Capaz lo conoces, pero vamos a leerlo juntos de la Biblia. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amigos, miren esta imagen. No sé si habrá sido en un ambiente como este,
pero me hace pensar en este encuentro tan importante. Jesús habló tantas veces para las multitudes y miraba para cada persona como conociendo realmente la historia de su vida, lo que pasaba, lo que había en su corazón. Pero muchas veces la Biblia también registra incidentes en que sus mayores sermones y explicaciones hacia la salvación fueron dados para una sola persona. Ahí está, Cristo, que tenía tiempo para las multitudes, también tenía tiempo para sentarse a hablar con una sola persona. Dios siempre tiene tiempo para sus hijos. Nicodemo representaba una clase social muy importante de su época. Era un maestro, era un doctor de la ley, era una persona de un buen pasar económico, una persona que tenía un prestigio, una imagen. Pero hacía tiempo que las enseñanzas de ese maestro tan sencillo, tan humilde, le producían en su corazón inquietud. Él veía en ese hombre algo especial, pero también escuchaba a sus pares, a la gente de su círculo social, cómo rechazaba y cómo hablaba en contra de Jesús. Pero su corazón no podía negar la realidad de que ese hombre tenía algo que a él le incomodaba, que a él le producía falta de una conversación con él. Pero él no se animaba a hacerlo públicamente, a reconocerse un seguidor de Cristo y de sus enseñanzas públicamente. Entonces decidió acudir a Cristo de noche. Y fue, y se encontró con Cristo. Y como toda persona preparada, como toda persona de un amplio conocimiento y conociendo las normas y el protocolo para referirse a un maestro, llegó con una frase armada y le dijo, ustedes lo ven, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer todas las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Pronunció estas palabras, pero el Señor vio detrás de esas palabras la verdadera necesidad de este hombre. Así que el Señor no perdió tiempo. El Señor no tuvo miedo de ofender a Nicodemo. El Señor no tuvo temor de que Nicodemo pudiera sentirse mal por sus palabras, sino que con ese ferviente amor con que Jesús hablaba, con esa preocupación sincera por su salvación, lo miró y le dijo, Nicodemo, te digo en realidad, de cierto, dice la palabra, que necesitas nacer de nuevo. Esta frase descolocó totalmente a Nicodemo, porque él conocía respecto a los nuevos nacimientos. Él sabía que esto se refería a aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel y que tenían que ahora entrar y que quizás deseaban ser parte del pueblo de Dios, pero ahora tenían que entrar en todo un sistema nuevo de vida, un estilo nuevo de vida, y para eso tenían que ser limpiados y nacidos de nuevo a través del bautismo. Nicodemo sabía claramente de qué estaba hablando Jesús, pero lo que le produjo mayor inquietud es por qué Jesús le hablaba de esa manera a él, que era un maestro, a él que era el que enseñaba para los otros la ley, a él que se jactaba de conocer realmente la palabra de Dios. Entonces con ironía le responde, pero maestro, ¿es que acaso puede una persona siendo ya vieja volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Claramente su respuesta estaba cargada de ironía, porque esto es imposible. Y entonces Jesús una vez más le dice a Nicodemo, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, amigos, Nicodemo empezó a desarmarse y toda esa fachada que él tenía empezó a caerse, porque él sintió en su corazón que Jesús le hablaba a él como un hijo, que Jesús le hablaba a él porque él no solamente quería que él comprendiera un concepto bíblico, sino que pudiera sentir la seguridad de la salvación. Y es posible que muchos de nosotros estemos en estas mismas circunstancias, encontrándonos con estas verdades de la palabra de Dios, que generan un conflicto entre lo que yo siempre supe y cómo yo siempre viví, en lo que a mí me enseñaron, en cómo yo viví mi relación con Dios. Ahora resulta que lo que yo vivía y lo que yo hacía está todo errado, está equivocado.
Puede ser que alguien se esté sintiendo en esta noche así, pero sabes que el Señor Jesús es el que te está hablando y te está diciendo, no importa cómo haya sido tu experiencia pasada, yo quiero que tú hoy comiences de nuevo conmigo, yo quiero que me des la oportunidad. Y este relato, amigos, es tan interesante, el encuentro de Jesús con Nicodemo, que más adelante ellos siguen conversando y Jesús le va a dar para Nicodemo esa noche el estudio bíblico más importante que cualquiera de nosotros podría tener respecto a lo que realmente es la salvación. Llega hasta un punto en el versículo 14 donde le dice lo siguiente: y como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús utilizó en este momento con Nicodemo un incidente del Antiguo Testamento, que él conocía muy bien. Aquella vez cuando las serpientes venenosas habían mordido a muchos israelitas y estaban muriendo. Y el Señor mandó a Moisés a levantar una serpiente en el desierto para que todo aquel que mirara esa serpiente sanara y viviera. Y ahora el Señor Jesús trae ese incidente a la conversación con Nicodemo para ayudarle a entender una verdad fundamental. Y es que cuando Nicodemo vio más adelante a Cristo en la cruz del Calvario, esta conversación que ellos dos tuvieron sucedió muy cerca del comienzo del ministerio de Cristo. Fruto de esta conversación, Nicodemo quedó fuertemente ligado a Cristo, pero en secreto, porque no se animaba a manifestarse un verdadero seguidor de Cristo públicamente. Ahora, cuando Cristo, finalizando su ministerio, es crucificado, ahora Nicodemo mira esa cruz y reconoce las palabras. Recuerde lo que Jesús le dijo: cuando yo sea levantado en una cruz, como fue levantada la serpiente en el desierto, a todos atraeré a mí mismo, y entonces todo aquel que creyere en mí tendrá la vida eterna. Cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, comprendió que él había muerto por él también, por su orgullo, por su falta de valentía, por sus dudas, por sus preguntas, por sus incertidumbres. Él también murió por Nicodemo. Y entonces a partir de allí se declaró un verdadero y fiel seguidor de Jesucristo, a tal punto que él mismo con José de Arimatea fue y reclamó el cuerpo de Cristo para bajarlo de la cruz y ponerlo en la tumba. Amigos, cuando nosotros nos encontremos realmente con Cristo Jesús, el que murió por nosotros, recordaremos que Jesús no está en una cruz. Jesús resucitó y vive hoy para salvarnos. Y está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Entonces, ¿cómo no vamos a aceptar la invitación? Que no te está haciendo un pastor, que no te está haciendo un ser humano pecador, te la está haciendo Cristo Jesús, invitándote a que tú también dejes cualquier cosa, cualquier preconcepto, cualquier cosa que te impida ir a Cristo y tomes hoy esta decisión. Quienes han estado transitando los diferentes temas que hemos estudiado hasta aquí, considero que tenemos la información suficiente y el conocimiento bíblico para entonces tomar una decisión. Puede que no te sientas lo suficientemente preparado para esta decisión. Y sabes, nunca te vas a sentir totalmente preparado. Porque nuestro conocimiento no termina nunca, porque todo lo que tenemos para aprender de Jesús no termina nunca, amigos. Porque hay tanto todavía para profundizar en la palabra. Pero el Señor no necesita que tú seas un doctor en teología para poder bautizarte. Él necesita que tú te reconozcas necesitado de Él. Que tú aceptes que no quieres vivir más solo. Quieres permitir que Dios entre en tu vida. Eso es suficiente. ¿Te acuerdas? Ser enseñado, creer, arrepentirse y conversión. Decidir cambiar tu dirección y ahora ir en dirección hacia donde Cristo quiere llevarte. Así que esta invitación es para ti.
si tú deseas bautizarte, si tú deseas renovar ese compromiso con el Señor, cualquiera sea tu experiencia con Él hasta aquí, esta es tu oportunidad. Así que déjanos tu decisión ahí en el chat. Comparte esa decisión con nosotros. Compártela con tu amigo que te invita todas las noches a ver este programa. Háblale a él, cuéntale, yo decidí bautizarme, quiero que oren por mí y vamos a orar por ti, seguiremos haciéndolo y vamos a acompañarte para que esto pueda ser una realidad en tu vida muy pronto. Ese es nuestro compromiso y estamos seguros que tú ya estás tomando una decisión en tu corazón. Por eso yo quiero orar por ti y quiero presentar esta decisión tuya a través de esta oración humildemente delante de nuestro Dios. ¿Me permites orar por esto? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque una vez más tu palabra es tan clara, es tan fácil de entender y hoy podemos sentirnos incluidos cada uno de nosotros en esta invitación que tú nos haces de ser bautizados. Señor, necesitamos experimentar un nuevo comienzo. Deseamos de todo corazón poder pasar por las aguas del bautismo quienes todavía no lo han hecho, quienes quizás alguna vez lo hicieron, pero lo hicieron sin comprender plenamente el mensaje de tu palabra y hoy, Señor, después de haber estudiado, sienten un llamado de tu parte, Señor. Dales la seguridad de que hoy es el día y de que esta es la decisión más importante que deben tomar. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Que todas las personas que hoy están conectadas con este programa puedan sentir este llamado personal que tú le estás haciendo. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, dejando atrás todo aquello que nos preocupa, que nos aflige, que nos estanca, que no nos permite avanzar, para comenzar entonces contigo una vida nueva, Señor. Gracias te damos. Presento delante de ti, Señor, a cada uno de mis amigos y amigas que está tomando esta decisión en esta noche. Muchos quizás no lo expresaron todavía de una forma audible, pero tú conoces su corazón y sabes lo que ellos están pensando y sabes lo que ellos desean realmente. Obra en ellos. Los entrego en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, que el Señor te bendiga. Qué hermoso es saber que podemos comenzar de cero, que podemos comenzar un cuaderno en blanco, pero que lo podemos escribir con la ayuda de Jesús. Es algo que da alegría a nuestro corazón. Así terminamos este programa de hoy. Nos vemos mañana también con un tema muy importante. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los temas que estamos estudiando están basados en la Biblia, que es palabra de Dios. Nos vemos mañana, no falten 20 horas, inviten a sus amigos y también a sus familiares.